Hasta la hermana Charbel dijo que ella jalaba para esos elotes, ¿sí o no, hermana? Entonces, pero nada más dijo, voy a traer la docena ahorita. Con calma, con calma. Bueno, mientras, hermana Felipa, sigue echando agüita para que esos elotes estén sabrosos. Y es más, nos invita el día de la cosecha, hermana, para ir allá a arrancarlos ahí junto con usted. Ahí también chula, es el mero mole de mi esposa. Le encanta eso. Bueno, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Les suplico, por favor, se ponga de pie y me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Así que los que se quieran sumar a plantar esos maicitos ahí en el guante, ¿verdad? No es que no va a ser maicitos físicos, va a ser palabra de Dios. Acompáñenos, ahí les vamos a avisar esta semana cómo va a estar organizado todo el trabajo. Ya está el lugar libre. ¿Sí, una hermana Cori? Tenemos toda la calle ahí disponible. Ay. Agárrense. Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Hay una palabra muy hermosa que yo sé que usted la ha leído. Yo sé que usted la sabe porque lee la Biblia. Digan amén, aunque sea para disimular. Yo sé que usted lee esto y le es de bendición porque, hermano, lo que aquí se relata es algo tremendo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Yahweh diciendo: levántate, vea esto, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Escucha esto: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, escúchalo bien, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y ahí declara Elías la palabra. Vea esto: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho por Elías. Amén. Oramos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hora, bendito Dios. Sabemos que tú estás aquí, Señor, porque donde 2 o 3 invocan tu nombre, tú estás ahí, Señor. Te suplico que hables a tus hijos, bendito Dios. Que hables a los que estamos aquí reunidos, Señor. Nos hables de tu palabra, Señor. Nos confortes, pero también confrontes nuestro corazón. Nos ayudes, Señor, para seguir adelante, bendito Dios.
sea tu palabra, Señor, como un refrigerio para nosotros. Te suplico que me uses para hablar a tus hijos la palabra, Señor. No quiero ser yo hablándoles, no quiero que sea una voz humana común y corriente, Padre, sino que sea tu Santo Espíritu hablándoles a ellos. Tú sabes que yo no soy digno de hablar tu palabra, Señor, pero en esta hora te pido que me dignifiques, Señor, que me limpies, que quites mi pecado, Señor, para que seas solamente hablándoles tú a tus hijos, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Toma tu lugar, hermano, glorificando el nombre del Señor. Qué hermoso momento experimenta esta mujer, hermano. Elías en la casa de la viuda tiene muchas enseñanzas que darnos. Iré poco a poco detallándolas porque son demasiadas y abordarlas en una sola predicación es complicado, hermano. Hay mucho que aprender de ello, desde por qué se coloca la torta debajo de las cenizas, por qué eran 2 leños los que esta mujer fue a buscar, quién era ella y los de su casa, porque después de que ella y su casa comieron, hermano. O sea, hay mucho que hay ahí en la palabra de Dios para descubrir, pero nos vamos a enfocar en algunos detalles. Hay 3 asuntos que preocupan constantemente al pueblo de Dios. Hay 3 cosas, hermano, con las cuales el pueblo cristiano se ha de enfrentar continuamente. El primero tiene que ver con la guía de Dios. Y sí, hablo bien, la guía de Dios. Nos preguntamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios planea. O sea, nos preguntamos muchas cosas. En estos versículos vemos claramente lo que hace el Señor a través de un siervo. Elías fue guiado divinamente a la viuda de Sarepta, un paso a la vez, o sea, detalladamente, dice la palabra de Dios. Si me lo puedes poner, hija, Salmo 37, verso 23. Hay algo que la palabra del Señor habla ahí en el Salmos, porque tú y yo tenemos que entender, hermano, que no podemos dirigir nuestra vida a nuestra voluntad. Salmos 37, 23 nos da un claro ejemplo de ello. David en su escritura dice: por Jehová son ordenados, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Quién es el que guía los pasos del hombre? El Señor. Él es el que guía tus pasos, hermano, es el que guía. Entonces, el primer asunto es la guianza de Dios. Es lo primero con lo cual el pueblo cristiano constantemente tiene esa preocupación. ¿Quién nos guía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué decido hacer? ¿Qué no decido? ¿Qué estudio? ¿Qué no estudio? ¿Dónde trabajo? Hermano, dice que son guiados o son ordenados por el Señor. El segundo asunto tiene que ver con la disciplina de Dios. ¿Por qué vienen los problemas y las pruebas al cristiano? ¿Por qué vienen? Bueno, hermano, hace un momento, mientras adorábamos al Señor, entendimos algo. O sea, el Señor nunca prometió que no vendrían problemas, que no vendrían dificultades, pero prometió estar con nosotros. En Deuteronomio capítulo 8, y pone Hebreos 12:3, hija, 12:3. Hay respuesta a las preguntas, inclusive en el incidente de Elías. Hebreos lo responde. Verso 3, vea bien, dice la palabra: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siguiente, hija. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Bien, hermano, es que yo lucho contra el pecado. Está difícil, o sea, luchar contra el pecado no es cosa fácil. Dice ahí: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea que la batalla contra el pecado está fuerte. Dame la que sigue. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Siguiente. Porque el Señor al que ama disciplina. Vea esto, hermano. Yo luego le digo a una hermana que quiere darle sus jalones de greñas y así, pero que es bíblico. Vea: el Señor al que ama disciplina y azota
a todo el que recibe por hijo. O sea, es bíblico, hermano. Ve ahí cómo el Señor de pronto nos da nuestras zarandeadas, ¿verdad? Nos pone así serios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso siguiente, vamos a llegar. Pero si se os deja sin disciplina, escúchalo bien, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, cuidado cuando no se te disciplina. Siguiente. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Siguiente. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, escúchalo bien, para que participemos de su santidad. Ahora sí, el 11, el último. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, vea cuáles son las respuestas. O sea, dice que Dios disciplina. No es un castigo, es una disciplina. Cuando el Señor entra, vea bien, cuando entra, Dios envió a Elías donde estaba el problema, que el pueblo de Israel se había alejado. Entonces el Señor llega y lo disciplina. Pero Dios envía a Elías donde estaba la viuda de Sarepta. ¿Por qué? Porque ahí empieza un plan maravilloso. El tercer punto o el tercer asunto tiene que ver con la provisión de Dios. Usted lo puede ver en Génesis 22:14, donde dice: el Señor se proveerá. La pregunta es, ¿lo hace hoy? ¿Lo hace hoy o ya no lo hace? ¿Provee o no provee? Esa es la pregunta muy importante. Entonces, 3 puntos importantes del cristiano. Número 1, ya lo dijimos, la guía de Dios, saber hacia dónde vamos a ir. Lo segundo, la disciplina. Lo tercero, la provisión de Dios. Ahí es donde el cristiano lleva su vida diariamente. Después de que Elías había estado en el arroyo de Querit durante aproximadamente un año, el arroyo se secó. ¿Significaba eso que Dios le había fallado? Porque Elías se quedó en el arroyo de Querit. Él no estaba sufriendo en ese momento de sequía, pero llegó el punto en el que la sequía a él también le afectó. Porque déjame decirte algo, hermano, que a veces no entendemos. Por hacer la voluntad de Dios, por obedecer a Dios, muchas veces vas a enfrentar cierta repercusión. Elías profetiza sequía cuando a él en un momento también le tocaría atravesar por la circunstancia de la sequía. Pero como él estaba, hermano, bajo un resguardo de parte de Dios, en cuanto el arroyo se seca, Elías recibe una instrucción. No significaba que Dios estaba a punto de abandonarlo. Todo lo contrario, Dios estaba a punto de guiar ahora sus pasos. Porque cuando algo comienza a fallar en tu vida, cuando algo comienza a torcerse, a equivocarse, Dios va a guiar tus pasos para llevarte al cumplimiento de un propósito. ¿A dónde? Dice que lo llevó hacia la viuda de Sarepta. Le había dado una orden a esta viuda para que lo sustentara. No se registra cómo le habló el Señor a la viuda, pero le dio una orden. Cuando llegamos a este punto, hermano, donde Elías se presenta con la viuda y empieza a haber un trato entre ellos dos, el capítulo señala que el Señor estaba reteniendo la lluvia. O sea, el Señor retuvo la lluvia para que no cayera. Usted ya conoce esa historia. El Señor detiene la lluvia porque el profeta profetizó que no caería lluvia sobre 3 años y medio. De eso hablamos un poco el miércoles. Pero en el versículo 8, ahora, ¿por qué sucedió esto? Vea bien. La sequía fue en juicio por la idolatría desenfrenada de la nación. No nada más fue porque a Dios se le ocurrió. Hermanos, siempre que el Señor da un plan, un movimiento, es porque hay algo detrás de eso. Hay algo que se está moviendo. Y en este momento, en este caso específico, había una idolatría desenfrenada en la nación dirigida por una pareja, Acab y Jezabel. O sea, hermano, estos estaban siendo dirigidos. El verso 8, el Señor le ordena a Elías que fuera a Sarepta, un pueblo fuera de Israel.
fuera de Israel, donde la viuda le daría de comer. Vea esto, lo manda fuera de Israel a llegar a un sitio donde habría una viuda. Y vea, hermano, cómo el Señor utiliza cosas tan extrañas para traer bendición. No lo mandó. Recuerda, por ejemplo, usted, ¿se acuerda cuando Elías se quedó en casa de una mujer que la Biblia la llama la tsunamita? Cuando él le dice, Eliseo a través de su siervo dice, pregúntale qué es lo que quiere. Ella le responde, no tengo necesidad de nada. Esta era una mujer que tenía recursos, tenía economía, tenía dinero. Es más, mandó a hacer un cuarto nuevo para el varón de Dios. O sea, esta mujer construye, no tenía problemas. Curiosamente, hermano, vea la diferencia. Mientras, vea, no había crisis. Cuando Eliseo llega a ese lugar, aún no había el que se desató hambre en la tierra de Israel, aún no había eso. Simplemente esta mujer dijo, ¿sabes qué? Siento que este hombre es de Dios, vamos a hacer un cuarto, una recámara, para que cada vez que él pase por aquí se quede. Vea qué curioso, cuando no había crisis, cuando no había problemas de economía, cuando no había falta de lluvia, Dios pone a esta mujer, la tsunamita, para que viva con ahí Eliseo, le mandan ahí a vivir. Pero vea, no había escasez y la manda con una mujer que tenía dinero. Pero aquí es al revés. En el momento de la escasez, en el momento de la sequía, el Señor no manda a Elías con la tsunamita. El Señor no manda a Elías con una mujer de dinero, con una familia que estuviera acomodada. No, lo manda con una viuda. Imagínese el asunto. Viuda, con un hijo, que al menos la Biblia registra ahí uno de sus hijos. Yo creo que habría más, pero dice un hijo. Y el profeta llega a pedirle. Qué interesante esto. La viuda de Sarepta tiene una conversación. Pero aquí viene algo muy interesante, hermano. Tiene que haber obediencia. Y no hablo en este momento de la viuda de Sarepta. Lo que hablo es de Elías. Cuando el Señor le habla, le dice el Señor, ve a Sarepta de Sidón, vete a ese lugar. Pero mira, señores, que hay que caminar, no hay agua, está difícil. Imagínese, hermano, cómo estaría de peligroso viajar cuando hay escasez. Arriesgarte que te asalten en el camino, te quiten lo que tengas. Si llevas un poco de agua, te la tendrían que haber ahí robado, hermano. Y Elías obedece al Señor en ir hasta Sarepta. No era algo cercano. Pero cuando llega la conversación con la viuda, le dice, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La viuda experimenta también una confrontación. ¿Sabes por qué? Porque Elías lo primero que le pide, ¿qué fue? Agua. Y era lo que no había. Elías no le dice primero, dame de comer, dice, oye, te ruego, dame un vaso de agua. Y aquí viene algo muy, muy, muy interesante. Hay gente que está dispuesta a obedecer a Dios, pero obedecerlo a medias. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado instrucción a la viuda de sustentar al siervo, ¿verdad? Entonces cuando el siervo viene y le dice, dame un vaso de agua, ella le dice, sí, está bien, está difícil, no hay agua, pero total, o sea, ya me voy a dejar morir. Él no lo sabe, pero al menos le voy a traer el agua que necesita. Y ella sin ningún problema, vea qué curioso, no le dice, oye, pero ¿cómo me pides agua? ¿Que no sabes que en 3 años no ha llovido? Bueno, ya llevaba al menos 1 año sin lluvia. No ha llovido en 1 año, nada, no hay gota de agua, no hay agua en todos lados. ¿Cómo me pides? No, él dice, ok, está bien. Pero cuando Elías ve que la mujer no tiene reparo alguno en traerle agua, dice que le habla, espérame. O sea, ya vi que si quieres obedecer a Dios, vamos a ver si es cierto. Le sube la petición a un nivel que pareciera imposible de cumplir. Le dice, tráeme también, o sea, aparte del agua, tráeme también un bocado, tráeme algo de comer. Ella se justifica, no, mira, es que tú no sabes, mira, está así. No, haz lo que dices, pero a mí primero. La viuda es confrontada, porque hay gente que le gusta obedecer a Dios,
pero hasta cierto punto. Esta viuda obedece al Señor porque ya había recibido una instrucción, pero quería obedecer hasta cierto punto. Y con Dios no es hasta cierto punto. Con Dios no es de que, bueno, esto sí, pero esto ya no. Hasta aquí sí puedo, pero ya más no me exijan, porque ya no, ya ahí ya no le entramos. No. El Señor quiere una obediencia total. ¿Cuántos dicen amén? Den una ofrenda de palmas al Rey, hermano, por favor. La viuda de Sarepta, hermano, estaba muy necesitada. Ella necesitaba, hermano, ¿cuántos de los que están aquí en algún momento han tenido grandes necesidades? Y le pedimos, Señor, por favor, haz algo, bendíceme, prospérame, ábreme esa puerta, dame ese trabajo, ese negocio. Y empezamos a orar, y no llega lo que le pedimos al Señor. A veces le pedimos, Señor, hermano, cierta persona me habló en otra ocasión diciéndome, ¿qué crees? Yo, ¿qué pasó? Es que mira, estoy bien desanimado, bien triste, no puede ser. No, yo dije, pues, ¿qué pasó? Compré 800 pesos de una tira de la Lotería Nacional. Dije, y luego no me gané nada. Y dije, wow. Y no, dice, si me lo ganaba, te iba a dar dinero a ti, iba a comprar algo para la iglesia. Y no, o sea, ya había hecho planes, ¿no? Ya. Pero su desilusión era porque no había ganado. Yo creo que le había dicho, ay, Señor, si tú me das este dinero, te voy a hacer esto, voy a comprar aquí, voy a dar acá, si tú me lo das. Y a veces le empezamos a pedir al Señor una provisión. Yo imagino que la viuda le decía, Señor, te pido que me ayudes, me proveas, haz algo a mi favor, que me aparezca un pozo de agua en mi casa, que me encuentre una ollita con monedas de oro cuando esté rascándole por ahí. Señor, te pido algo. Y no llegó lo que ella esperaba, le llegó un tragón. Le llegó un gorrón. O sea, vea qué extraña manera de... Es que el Señor actúa en maneras misteriosas, ¿verdad? Le manda a un comelón. O sea, le suma una boca más para alimentar. La viuda, sin embargo, aunque estaba muy necesitada, ella responde, vive Jehová tu Dios, no tengo pan, no tengo nada, solamente tengo esto para mí y para mi hijo. O sea, la viuda de Sarepta esperaba que la comida que estaba a punto de preparar fuera la última para su familia. No tenía otra perspectiva que morir de hambre. La gente hoy en día solamente tiene una perspectiva. Dice la palabra de Dios que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Y Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. O sea, hay un fin que Dios tiene planeado. Pero vea cómo dice esta palabra, para daros el fin que vosotros esperáis. ¿Qué es lo que tú estás esperando en esta semana? Hay gente que está esperando que le vaya mal. No, esta semana va a estar tremenda porque todavía no es quincena, hasta la otra. No, esta semana, y hasta a veces le decimos a la esposa, esta semana no va a haber, esta semana puros frijoles, y el Señor, yo te voy a dar el fin que esperas, puros frijoles. Porque dice que Él tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de bien o de mal, para daros el fin que vosotros esperan. O sea, Dios quiere darte lo que tú esperas. Entonces cuando tú le dices a tu familia, a tu esposa, esta semana puro frijol, esta semana puro huevito, esta semana así, es porque no hay. Entonces tú ya estás esperando que esta semana comas puros frijoles y por lo tanto puros frijoles. Ahora también, no te estoy hablando de que esta semana me voy a esperar un carro del año para que el Señor me lo dé. No es así la mecánica. Pero tú tienes que entender algo. Tú no puedes estar esperando morirte de hambre. La viuda le declaró a este hombre su perspectiva. Le dijo, solamente voy a preparar una torta cocida, me la voy a comer con mi hijo y luego nos morimos. O sea, ella ya estaba resuelta. Yo me imagino que esta viuda habría orado por muchos días y no recibe respuesta. Y lo peor, cuando llega la aparente respuesta, es uno que en lugar de darle, le pide. Yo no sé si te ha pasado que alguien te pide dinero
Oye, mira, qué chulo. No, no, mano, yo quisiera que tú me dieras a mí, no yo a ti. Por eso él dice que tenemos que ser buenos hospedadores, porque no sabemos si estamos hospedando, ¿qué, hermanos? Ángeles. A veces el Señor envía a alguien para probarnos dónde está nuestro corazón. Y esta mujer, yo creo que había orado y lejos de recibir comida, dinero o agua, recibe a un glotón, porque eso sí, imagínense, hermano, Elías había estado un año comiendo carne y pan por la mañana y por la tarde, porque Dios le había dado orden a los cuervos que lo alimentaran. Entonces él le iba re bien. O sea, yo me imagino llegando a Elías, no iba a ver usted una persona flaca, con hambre, así medio con los dedos partidos, de que no, recién se le acaba de cerrar secar el arroyo de Querit. Ahora vea, la viuda de Sarepta fue puesta a prueba con la promesa de Dios. Por eso tienes que ver de dónde y a quién. La respuesta que dio Elías a la viuda de Sarepta seguramente fue una prueba de su fe. Él le dijo que ella iba a preparar algo de comida para él. De todos modos, usando lo último de los ingredientes para él, pero le añade una promesa. Porque aquí hay algo interesante. Esta persona compra 800 pesos de la lotería, pero no llevaba promesa de parte de Dios. Tú puedes comprar, poner un negocio, poner una tienda, comprar, vender, pero si no llevas una promesa de Dios, te aseguro que no vas a salir adelante. Aquí Elías le dice: haz todo lo que has dicho, pero a mí primero, porque te voy a sumar una palabra. Le declara una palabra, una promesa. Y dice el verso 14: porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay algo que a mí me impresiona. La provisión de Dios, cuando aparece, no tiene límite. O sea, él dice: mira, no va a escasear, no va a menguar. O sea, ahí está. Te digo algo, hermano. ¿A la viuda le convenía que cayera lluvia o no? No. Porque mientras no lloviera, ella tenía garantizado la harina, el aceite para, hermano, si tardaban 5 años, 5 años de provisión. Si pasaban 10 años, 10 años. Ella ya traía una promesa. Mientras no caiga la lluvia, la harina y el aceite no disminuyen. Había un nivel poderoso que se había determinado sobre ella. La tinaja iba a estar ahí con harina, y el aceite en el cántaro, en la vasija, perdón, no iba a disminuir. O sea que hay ocasiones, hermano, en las que te conviene la situación donde Dios te está sosteniendo. Ahí ve, por ejemplo, el pueblo de Israel, mientras no sembraban en el desierto, todos los días, por 40 años, no dejó de caer el maná, puntualito. En la mañana ya estaba servido el desayuno por parte de Dios. Entonces la fe de esta mujer es puesta a prueba. La fe de la viuda fue evidente en su obediencia, y Dios fue fiel a su promesa. Es que tienes que entender algo, no solamente es fe, sino, porque les hablaba el miércoles, creo les decía acerca de la fe un poco, o el domingo. La fe sin obras es, ¿qué, hermano? Muerta. Esta tiene fe porque crea la palabra, pero actúa trayendo obediencia. Porque hay muchos que tienen fe y son buenos teniendo fe, pero malos a la hora de activarla a través de una obra, que puede ser obedecer, ir, hacer, declarar algo, no lo sé. Pero ahí es donde la situación se llega a frustrar. ¿Por qué? Porque no damos la receta completa. ¿Qué es lo que, hermana Ceci? ¿Cómo se hace la gelatina? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Agua? ¿Nada más? ¿Agua y el sobre? ¿Así? O sea, si ahorita agarro un litro de agua y le echo un sobre, ¿ya quedó? O sea, dice, no, hay que calentarla. Pero es lo mismo, hermana, es agua y el sobre. No, pero hay una tercera situación que no es un ingrediente, ¿verdad? Porque hervir el agua no es un ingrediente. El ingrediente es el agua
y el sobrecito ahí con la grenetina. Es todo lo que se ocupa. Pero hay algo, hay una acción que se debe de tomar, y es meterle fuego. Y si tú estás teniendo fe, pero no le estás metiendo el ingrediente, no funciona. Y al revés, si tú calientas el agua y no le avientas el sobrecito, nada sucede. O sea, es una mezcla. Esta mujer tuvo fe a la palabra, pero obedece, y Dios es fiel a la promesa, hermano. Ella fue e hizo, dice la palabra de Dios, y ellos comieron por muchos días. La harina no escaseó, el aceite no menguó. El suministro de alimento de la viuda se extendió sobrenaturalmente, como se prometió, por la fe y la obediencia. Y la obediencia completa. Porque recuerde que cuando le pidió un agua, dijo: sí, no hay ningún problema, el agua te la doy. La comida, ay, sí, ya no. Eso es para mí, me voy a dejar morir. No. Haz todo, pero hazlo completo. O sea, hazlo bien, hazlo entero. Entrégate para Dios. ¿Por qué le ponemos límite, hermano, a lo que es para el Señor? ¿Cuántas veces le dedicas el tiempo limitado a Dios y lo máximo a otras cosas? Les mandaba por ahí algunos videos en el grupo del trabajo, ¿verdad? Hermano Daniel, ¿a qué hora entra usted a su trabajo? A las 8. ¿Y a qué hora se va de su casa? Al cuarto para las 7. ¿Ya hay vida a esa hora, hermano? Ya hay vida a esa hora. Yo soy después de las 10, hermano. No es cierto. O sea, desde las 5 ya hay vida, dice el hermano. Vea nada más. O sea, para llegar a su trabajo se va al cuarto para las 7. Pero ¿qué tal somos para llegar a la iglesia? Ahorita sirve que mientras... No, ahorita en lo que oran los demás. No, hermano. Vaya dando cuenta que no estamos cumpliendo con todo el precepto. La fe del profeta Elías y la fe de la viuda de Sarepta. Elías tuvo fe, pero también la viuda de Sarepta. Cualquier hombre de fe, escúchalo bien, cualquier hombre de fe más pequeña habría vacilado y fracasado cuando el arroyo se secó, porque se le secó el arroyo. Pero no Elías. Su fe fue evidente. Elías tuvo fe para creer la palabra de Dios. O sea, él creyó cuando el Señor dice: ve, yo he dado orden a una viuda. O sea, ya él sabía lo que le tiraba. Si le hubieran dicho: he dado orden a un hacendado rico de... No, gloria a Dios, sí voy. No, le dio orden a una viuda. Y él dijo: viuda igual a pobre. Ay, Dios. Señor, ¿estás seguro? Ve, yo he dado orden. Cuando nuestras acciones, escucha esto, son reguladas por la palabra de Dios, y nuestras vidas son vidas en el centro de su voluntad, no tenemos nada que temer. La fe de Elías era muy fuerte, al igual que la de Abraham. Usted lea en casa, por favor, del tiempo no nos da. Lea en casa Romanos capítulo 4, del 17 al 21. Léalo en casa. La fe de Elías en la petición a la viuda de Sarepta. Elías tuvo fe para hacer la petición inusual. Ojo con esto, porque también Elías enfrenta algo. Él tuvo fe para hacer una petición absurda, inusual. Se supone que el pueblo de Israel sustentaba a las viudas. En Deuteronomio se dio orden de que se sustentaran a las viudas con toda la riqueza que se juntaba del país. Pero ahora, en lugar de sustentar a la viuda, él va y le pide a la viuda: susténtame a mí. Él tenía que tener fe para hacer esa petición tan alocada. Sin embargo, recordemos que tenía en mente lo que Dios le había dicho. Esto está registrado en el versículo 13 de lo que acabamos de leer. Qué extraño que le dijera a esta viuda afligida por la pobreza: hazme a mí primero de ello y después para ti. ¿Qué significa esto? Hazme a mí primero. Significa que él estaba de pie ante ella como representante de Dios, y que le estaba diciendo que pusiera a Dios primero. Vea qué valor de Elías de ponerse en pie como representante de Dios. Dice: dame a mí primero. Lo que Dios quiere, hermano, lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a darle al Señor primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos cuesta trabajo? Claro que sí. Normalmente no le damos lo primero. La mayoría, cuando se levantan,
No piensan en lo primero que sea Dios, piensan en que ya se les hizo tarde para el trabajo, en que hay que preparar las tortas para la escuela, en que la ropa, el esto, el otro. Corre, chamacos, apúrale, levántate, vamos al baño. 1 hora en el baño los hombres, porque los hombres tardan mucho en el baño, en lo que salen, en lo que se alistan, y que córrele, y que la ruta, y que el pecero, y que ya dejé algo. Y si los niños están en la escuela, apúrale, chamaco, córrele. ¿A qué horas te levantas a orar? Cuando Dios dice, dame a mí primero y yo me encargo del resto. Hay que hacer cambios. La fe de la viuda de Sarepta: creyó y actuó por fe. La viuda de Sarepta, escúchelo bien, también tuvo fe en las palabras del profeta Elías, y por esta fe ella creyó a la promesa de Dios. O sea, vea qué interesante. Crea la palabra que alguien te dice, que si le daba primero al profeta también sería bendecida. Elías le declaró la promesa de Dios a la viuda de Sarepta, y ella se aferró a ella porque actuó por fe, hermano. O sea, vea qué interesante, qué tremendo poder hay cuando tú crees a la palabra que se te declara. Declarar la palabra, declararla, que tengas esa plena confianza y que le digas, declárame una palabra, hermano. Declárame algo. Tus hijos van a ser bendecidos, tu familia va a ser prosperada. Amén, yo creo esa palabra. Pero a veces, hermano, no la queremos recibir, la palabra, hermano. Esto nos enseña que debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Pero para hacerlo, debemos tener fe, o la fe que tuvo la viuda, creer y actuar por fe. ¿Cuántas veces has actuado por fe? La provisión de Dios para la viuda, la fe y la obediencia de la viuda de Sarepta trajo la bendición de Dios a esa vida, a esa casa, a esa familia. Los versos 15 y 16, hermano, nos damos cuenta de la respuesta, la medida de la provisión que hubo por la obediencia de esta mujer. Se le dio, hermano. Y aquí hay algo muy interesante. Hay muchos que de pronto enfrentamos crisis financiera, necesidad apremiante. Se pregunta, ¿de dónde proviene el suministro? ¿De dónde voy a poder salir de esta deuda? ¿Cómo voy a poder pagar esto? Quizá el Señor te está guiando a establecer un hogar, a establecer una familia, y a veces te preguntas, ¿cómo? Siempre que Dios te manda a hacer algo, va a venir una pregunta: ¿cómo? Por ejemplo, estamos en esas pláticas de que ya estamos a punto de, y cómo es Dios bueno, porque esta respuesta Dios, justamente ayer estaba en la academia donde, gracias al Señor, mi hijo puede estudiar la música. Elías está ahí estudiando el saxofón. Y mientras lo esperaba, porque a veces me quedaba ahí, luego no, pero ahora me ha dado por quedarme ahí en el salón grande. Ya viene ahí, pues prenden el aire, papá. Como el aire acondicionado me inspira, hermano. Ahí estaba yo sentado y empecé a leer la Biblia, porque hemos estado pidiéndole a Dios algo. Pero a veces mi esposo y yo decimos, ajá, pero ¿cómo? Porque queremos abrir otra iglesia en Cuernavaca, pero siempre yo decimos, ajá, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde? Si aquí no se paga, ¿cómo ir a otro lado? O sea, es totalmente una locura. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo será posible? ¿Cómo podremos llegar a eso? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a proveerse esto? Otras preguntas de cómo podremos llegar al fin. Ponme, hija, Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cómo? Bueno, hermano, sencillo. El Señor no deja a un justo desamparado.
Y recuerdan que hablamos de la fe del justo apenas. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? ¿Y qué decía de la fe del justo? Que la oración eficaz del justo, ¿qué dice ahí? Puede mucho. La oración eficaz. El Señor no tiene problema alguno. ¿Cómo? Actuar en fe y en obediencia, hermano. Recuerda que las provisiones de Dios nunca fallan donde hay fe. Usted puede comparar esto, por favor, anote los textos para que lo compare en casa. Mateo 6:32 y Filipenses 4:19. Dios cumplió su promesa con la viuda de Sarepta por medio del profeta Elías. Ahora, lo que la viuda no entendía es que ella había recibido el milagro de parte de Dios. Vea esto. Yo me imagino que esta viuda, hermano, habría orado por bastante tiempo. Tal vez desde que muere su esposo, entraría la crisis a la casa. Porque no es que las mujeres no puedan salir adelante solas, yo sé que sí. Pero recuerde que el contexto cultural en el cual esta viuda se desempeñaba no era como este. De hecho, por eso el Señor en el Antiguo Testamento pedía que se sustentara a las viudas. ¿Por qué? Porque una viuda, fuera que haya sido despreciada por su marido, o sea, haya sido repudiada porque no sabía cocinar, porque no era buena ama de casa, porque no le daba hijos, por lo que sea que le repudiaran, o quedara viuda, no era fácil restituir a una viuda. O sea, si tú querías casarte, uno te casabas con una viuda. Tú querías una joven, una virgen, porque recuerda que en los tiempos del Señor la virginidad de una mujer era como un tesoro invaluable. Por eso cuando llega José con Miriam y ella le sale con que no, ¿qué quiere José? Pues es del Espíritu Santo. En esos tiempos Dios obró. Pero imagínate que ahorita venga una y te diga, es que el Espíritu Santo me quitó la virginidad. No se la vas a creer. O sea, en esos tiempos era indispensable la virginidad. En ese tiempo era complicado que una mujer se quedaba viuda porque ya no había quien la sostuviera económicamente. Entonces entraba en acción el tabernáculo, porque el tabernáculo recibía todos los bienes de todo el pueblo de Israel, de todos. Hoy en día pues ya la mujer tiene más facilidades. Por eso yo sé que hoy en día hay mamá luchona, ¿verdad? ¿Se han visto esas mamás luchonas? Que dicen, con él y sin él puedo salir adelante. No necesito de un hombre para sobrevivir. Y sí, en estos tiempos, pero en aquellos tiempos no. Entonces lo que esta viuda habría estado orando y pidiéndole a Dios, ella no se da cuenta de la respuesta prominente de Dios. Tal vez ella esperaba que le llegara el dinero, tal vez esperaba que le llegaran recursos, tal vez esperaba que le llegara un dinerito o un hombre que quisiera casarse con ella, pero no. ¿Qué fue lo que le llegó? Un profeta. Y lo que ella no esperó o no imaginó hasta que su fe fue probada es que él era la respuesta de Dios para la viuda. O sea, no era que Elías necesitaba de la viuda. No, la viuda necesitaba de Elías. La viuda necesitaba una palabra. La viuda necesitaba aquel que traía la autoridad para declararle algo. Era la viuda la necesitada. Por eso ella, al no entender al inicio, Elías le dice, hey, haz como has dicho, pero a mí primero, entiende, soy la respuesta a tus peticiones. A través de lo que tú hagas en obediencia, se te va a desatar una bendición. Y él sí se la suelta, no se la condiciona. Porque malo hubiera sido que diga, tú hazme de comer y ya no te preocupes. No, le da una certeza. Si tú haces como has dicho, hay una promesa de Dios para ti. La harina no va a escasear, el aceite no menguará, no va a disminuir hasta que vuelva a llover. Yo creo que no nos faltó que Elías te preguntara, ¿tienes fe? Sí, bueno, prepárame a mí primero. Esa es la muestra de la fe. Tenemos que entender eso, la muestra de la fe. Porque acá te hubiera dicho, mira, el aceite no va a menguar, no va a escasear, bla, 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 bla. Haz la comida. Es más, pero yo primero, No, aquí fue al revés. Haz como has dicho, pero yo primero. Esa es la prueba de fe, hija. La prueba de fe. Ahora, Elías clamó a Dios
para mostrarle el poder de Dios. Mire, ve aquí. Cuando muere el hijo de la viuda, porque no quiero dejar escapar esto, Elías se quedó allí por algún tiempo, viviendo en un aposento alto en la casa de la viuda de Sarepta. El hijo de la mujer murió más tarde de una enfermedad, no de hambre. Vea, no muere de hambre, muere de una enfermedad. Y en su ira y dolor, la viuda de Sarepta culpó a Elías por su muerte. Asumió que Dios la estaba juzgando por su pecado. Bueno, ya no me da tiempo, pero usted léalo en casa, versos 17 y 18. Ella estaba pensando equivocadamente, porque a veces decimos: desde que empecé a ir a la iglesia todo me salió mal. No, que si yo daba mi ofrenda me iba a ir bien. No, que si esto, sí, ¿de qué sirve que yo haya comida? Pero se me murió el hijo. Porque a veces, hermano, el enemigo es hábil, es astuto, Satanás, para perturbarnos. Pero dice aquí, hermano, Elías clamó a Dios. Ponme, por favor, hija, el verso 24, si me lo puedes poner, de 1 Reyes 17. Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Verso 21. El niño fue restaurado a la vida. Cuando la mujer vio esto, dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Vea, es verdad en tu boca. ¿Cuántas veces hemos dudado, después de ver la provisión de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces, hermano? De verdad que cuando yo leía esto y me acordaba cuando luego platico con mi esposa y decíamos: ¿y de dónde? Y bien podríamos decir lo mismo de aquí, ¿no? ¿Y de dónde se paga la renta de aquí? ¿De dónde? Pues el Señor provee, bendice a cada hermano, a cada hermana. De pronto: hermanos, faltan 2,000, y ahí estamos, y sí, complétale, y ahí está, y sale. ¿De dónde? Pues no sé de dónde, pero Dios lo hace. Si tú empiezas a abrir tu hogar para predicar a una familia, ¿y de dónde? ¿A quién voy a invitar? ¿De dónde? Tú solamente ten fe y actúa. Actúa. ¿Cuántas veces hemos dudado después de ver la provisión de Dios para nuestras vidas? Hemos visto las maravillas de Dios, y cuando nos encontramos de nuevo en una situación difícil, de pronto volvemos a dudar. O sea, esta mujer se le olvidó cómo cada mañana llegaba y el aceite no había menguado. Oye, qué raro, ayer yo me acuerdo que se acabó y hoy está lleno. Y cada vez que iba a la tinaja donde tendría la harina, yo me imagino que la vaciaba toda sobre una mesa, echaba el aceite y empezaba a amasarla. Y al día siguiente la tinaja estaba otra vez con harina. Se le olvidó. Ella se le hizo tan natural ver ya la provisión, que cuando necesitaba otra vez no lo creía posible. No lo creía posible. Sin embargo, aún en esos momentos de duda, Dios permanece fiel a sus promesas. Al igual como hizo con la viuda de Sarepta, Él mirará nuestra aflicción y nos ayudará, porque Él tiene cuidado de nosotros. Alguien diga amén. Él tiene cuidado. ¿Sabes cuál ha sido el problema muchas veces de la iglesia? Nos hemos acostumbrado al Dios que provee, al Dios que está ahí presente. Te has acostumbrado, hermano, y por eso ya no se te hace algo novedoso. Te voy a decir algo que platicaba en días pasados. El enemigo sabe utilizar las estrategias muy perspicaz. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto,
Moisés llevaba al pueblo. Dice la escritura que él lo iba guiando. Pero recuerde esto. Dice la Biblia, hermano, cada momento, cada vez que podían, el pueblo de Israel le decía a Moisés: Moisés, nos acordamos de la comida que teníamos en Egipto, del pan, de la carne, los pepinos. O sea, ellos decían: nos acordamos. Y aquí solamente este pan ligero, este pan tan liviano. La pregunta es: ¿el pueblo de Israel comía carne, pan, pepinos? O sea, ¿ellos comían todo eso? No, ellos eran esclavos. ¿Sabes quién sí comía todo eso? Moisés. Moisés era el que comía carne, el que comía pan, el que comía pepinos, melones, el que comía higos, el que comía de lo mejor. Y en el desierto, Elías comía también maná. Lo que el diablo estaba haciendo era utilizar la gente a su alrededor para decirle: ¿qué haces aquí, mano? Mejor regrésate. El pueblo iba a regresar a ser esclavo, pero Moisés iba a regresar aparentemente a estar comiendo bien. Y tú lo puedes ver en varias ocasiones. El pueblo de Israel siempre le decía: me acuerdo de esto, nos acordamos de los banquetes. ¿Cuál? Ellos eran esclavos, los traían a latigazos todo el día. El diablo quiere hacerte dudar de lo que tú has recibido de Dios. No, antes mío, aquí nada más con este sueldito que tengo ahorita, aquí con esto que me estoy, ¿no? ¿Para qué? El diablo es hábil tratando de manipularte. Él no quiere que llegues a la tierra prometida. Él no quiere que llegues al lugar donde Él prometió que te pondría. Así que cuando estás en la dificultad, entiende que ese que te da ese pequeño maná, ese pan liviano, lo ha hecho por años y no te ha dejado. Tampoco te va a dejar en esta situación. Tampoco te va a dejar postrado en esa crisis. Tampoco, hermano, si te has sostenido con maná por 40 años, no te preocupes de las serpientes que se levantan en el desierto. Él proveerá la solución. Si las aguas están amargas, no te preocupes, Él va a sanar las aguas. Él está contigo, Él está con la iglesia. Él es tu proveedor, hermano. Alguien que lo crea, alguien que crea que tenemos un Dios que provee. No te dejes engañar, hermano. Ponte de pie, por favor, y levanta tus manos. Si alguien quiere pasar al frente, tiene alguna necesidad, pase y dile: Señor, aquí estoy. Estoy como la viuda de Sarepta, Señor. Veo una necesidad importante, pero yo sé que tú me vas a responder. Y ojo, tal vez no te responda de la manera que tú crees o esperas, pero te traerá la respuesta. ¿Sabes, Elías, qué era para la viuda de Sarepta? Elías era un facilitador de la bendición. Pero ¿cómo si no traía nada? No, tal vez no traía, no andaba cargando un puñado de harina en sus bolsas y una ampolleta con aceite en el otro bolsillo. No, cargaba la bendición. Y yo sé que Dios va a traer facilitadores de la bendición a tu vida. Va a traer facilitadores. Va a tener alguien que le diga: ¿cuánto necesitas, Daniel, ya para cubrir todo? Tanto. Ok, ahí está. Me lo pagas con un 1% ya, pero aliviánate. ¿Cuánto necesitas para eso? Ahí está el trabajo. ¿Qué necesitas? Ahí está. Porque Dios quiere traer los facilitadores de la bendición. No te va a caer del cielo una maleta llena de dólares, que ay, se cayó de un avión y vino a caer aquí. No vas a estar haciendo un hoyo ahí para plantar una maceta. Ay, mira, Emiliano Zapata dejó aquí una ollita de oro de la revolución. No, eso no va a pasar. Lo que va a suceder es que va a traer Dios a un facilitador de la bendición a tu vida. Alguien que te va a dar la palabra que necesitas.